Buen día, mi nombre es Zoraida Mañunga y junto a mi compañero Gustavo Alberto Conde les vamos a hablar sobre la gestión encomendada. Esta se refiere especialmente a la trascendencia del derecho que se persigue a las circunstancias de mayor o menor peligrosidad que pueden incluso poner bajo riesgo la integridad física o moral del profesional. En otras palabras, pues las labores que son encomendadas al profesional del derecho para que se realicen todas las gestiones necesarias para que su labor conduzca al mejor resultado posible para el cliente. Estas gestiones que realiza el abogado se pueden dar tanto de manera pro bono, es decir, de forma gratuita por el abogado del derecho, una labor social que se realiza con personas de escasos recursos que necesitan acceder al acceso a la justicia y que sin esta acción loable por parte de los abogados les sería imposible tener una representación de calidad ante las autoridades judiciales. Así como también esta labor se realiza con pago de honorarios, ya que al ser la profesión del abogado, pues esto se deriva en el sustento económico del mismo. Es así como el abogado para fijar honorarios debe revisar las condiciones económicas del poderdante. Es fundamental la fijación de los honorarios, la capacidad económica del poderdante. Debe tener en cuenta el lugar de prestación del servicio. Este factor se debe tener en cuenta ya que si el profesional en cumplimiento de su deber debe desplazarse a otro lugar, necesariamente el poderdante, o sea, el cliente, ha de aportar los viáticos necesarios para su desplazamiento en condiciones acordes con el estatus del profesional. Se deben tener en cuenta los elementos materiales probatorios, los medios de convicción o prueba que aporte el interesado para demostrar el derecho y la facilidad o dificultad que exista para sacar avantes las pretensiones encomendadas. También se debe tener en cuenta la cuantía, se determinará por el valor de la pretensión en sus aspectos activos o pasivos. Y si se trata de bienes inmuebles, se determinará a partir del valor de los mismos. El valor comercial de los bienes inmuebles se establecerá de común acuerdo entre el abogado y el interesado. A falta de acuerdo se tendrá en cuenta el avalúo de la lonja de propiedad raíz para los inmuebles rurales y para aquellos en los cuales no sea posible el avalúo por el sistema anterior, se tomará como base el avalúo catastral, incrementando en un 100% su valor. Para los procesos sin cuantía o de cuantía indeterminada, pues los honorarios se fijarán de común acuerdo entre el abogado y el poderdante, teniendo en cuenta pues los principios rectores que figuran en la presente tarifa. Cuando hablamos de la segunda instancia, se tendrá en cuenta la naturaleza del proceso y la facilidad o dificultad para el feliz éxito de la pretensión. Dichos honorarios pueden ser los mismos fijados para la primera instancia, pero no podrán ser rebajados hasta en un 50% a voluntad del profesional. Para la transacción o conciliación, las tarifas acá determinadas pueden reducirse hasta en un 50% en los procesos que terminen mediante transacción o conciliación. De todas formas, se tendrá en cuenta la actividad del profesional como determinante para obtener un arreglo por vía rápida. Como, como lo que le interesa es la eficacia profesional, puede el abogado a su árbitro cobrar las mismas tarifas acá fijadas para el proceso. De cualquier manera, pueden convenirse honorarios profesionales que respeten la equidad, la justicia, pero para que tengan eficacia deben ser estipulados previamente por escrito. Eh, También existen otros factores para determinar los honorarios profesionales del abogado. Es así como es fundamental tener en cuenta pues la experiencia profesional, la especialización y la trayectoria que, pues, que este profesional tenga, que garantizan pues un mayor beneficio al poderdante. Ahora bien, pues la práctica ha impuesto como sistema de cobro los siguientes. Suma fija, que se puede establecer teniendo como base los parámetros fijados en la tabla del Colegio Nacional de Abogados, que se llama
con Altos, quien ha elaborado para el cobro de honorarios y se recibe un 50% a la firma del poder y un 30% durante el trámite y el 20% restante al terminar la gestión. Todo de conformidad con lo que pacten abogado e interesado. La cuota litis consiste en una participación económica deducible por el abogado de los resultados económicos del proceso. Por lo general, pues esta cuota asciende al 50% cuando el interesado apenas firma el poder y todo lo demás, lo que son viáticos, notificaciones, copias, etcétera, corre por cuenta del abogado. Y pues de todas maneras depende de un acuerdo suscrito entre el abogado y el podergante, teniendo en cuenta pues los factores como los riesgos del proceso, la interposición de recursos y otros, ¿no? El sistema mixto consiste en la suma fija y una participación en los resultados económicos favorables del proceso. Las costas judicialmente señaladas corresponden al cliente, salvo estipulación contraria verbal o escrita, pero integran la base fija para fijar la cuota litis. La tarifa plena, cuando se tramiten o formulen oposiciones, excepciones o cualquier tipo de incidentes, la tarifa se aplica en un 100%, aunque no haya sido pactado en un principio. La tarifa mínima por horas en todas las áreas del derecho se cobra el equivalente al 25% de un salario mínimo mensual legal vigente. Es de anotar que se ha tomado como base el salario mínimo mensual legal vigente, el que es fijado por el gobierno nacional año a año para unas tablas de porcentajes que más adelante les vamos a presentar. Pero tengan en cuenta que los profesionales del derecho, cuando utiliza el salario mínimo, se entiende por salario mínimo mensual legal vigente. Es necesario tener presente que en materia de honorarios profesionales, cualquier cobro de emulaciones como tácticas dilatorias que el abogado practique en un proceso se tienen como falta a la ética. Es así como en Colombia no existe pues una ley que establezca un máximo específico para los honorarios de los abogados. Sin embargo, hay dos mecanismos que sirven como referencia para definir un rango pues, razonable. Primero es la tarifa del Colegio Nacional de Abogados. El Colegio Nacional de Abogados, pues con Alfos, emite anualmente una resolución que establece tarifas mínimas recomendadas para diversos tipos de servicios legales. Estas tarifas pues no son obligatorias, ¿no? Pero sirven como una guía para abogados y clientes al momento de negociar los honorarios. El segundo, pues, dice es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte ha establecido que los honorarios de los abogados no pueden ser pues, desproporcionados en relación con el trabajo realizado. En la sentencia T1121 del 2010, la Corte pues señaló que deberá considerar varios factores para determinar si un honorario es desproporcionado, pues tales como pues, por ejemplo, la complejidad del asunto, el tiempo y esfuerzo invertidos por el abogado, la experiencia y prestigio del abogado, el resultado obtenido, la capacidad económica del cliente. Y si consideras que los honorarios pues, de un abogado son excesivos, puedes presentar una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura o la Superintendencia de Industria y Comercio. Eh, Ahora bien, pues vamos a explicar los precios que son regulados en la tabla que el Colegio Nacional de Abogados CONALDOS para los procesos penales, es decir, que aquellos que se encuentren enmarcados en la Ley 906 del año 2004 y en la Ley 599 del 2000, lo que conoce comúnmente como delitos que son perseguidos por el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación y llevados ante los jueces penales municipales del circuito y ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Estos son tales como la consulta oral,
fija un salario mínimo legal vigente, la consulta escrita, que son 2 salarios mínimos legales vigentes, la presentación de denuncia, que son pues 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la visita a la cárcel y estudio de documentos, son 2 salarios mínimos legales vigentes, asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso, pues 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la asistencia indagatoria, 2 salarios mínimos también, ante el juez penal municipal un salario mínimo legal vigente, ante fiscal local son 2 salarios mínimos legales vigentes, ante fiscal seccional 3 salarios mínimos legales vigentes, etapa instructiva, eh, etapa instructiva serían ante el juez municipal 3 salarios mínimos legales vigentes, ante Fiscalía Local Seccional son 5 salarios mínimos legales vigentes, ante los jueces del circuito especializado son 10 salarios mínimos legales vigentes, ante la Corte Suprema de Justicia 20 salarios mínimos legales vigentes, que esta sería pues la etapa de juicio, y ante los juzgados penales municipales 5 salarios mínimos legales vigentes. Procesos de competencia ante los juzgados de circuito, pues 10 salarios mínimos legales, ante juzgados de circuito especializados, 20 salarios legales vigentes, competencia ante los tribunales superiores serían 20 salarios mínimos, procesos de competencia ante la Corte Suprema de Justicia, 30 salarios mínimos legales vigentes, y la constitución de la parte civil del proceso penal serían 2 salarios mínimos legales vigentes y un porcentaje del 30% sobre las sumas recaudadas. Recursos extraordinarios, un salario mínimo, casación 10 salarios mínimos legales vigentes, revisión 10 salarios mínimos legales vigentes, vocería en audiencia pública ante juzgados penales municipales serían 3 salarios mínimos legales vigentes, ante juzgados penales del circuito serían 5 salarios mínimos legales vigentes, ante juzgados del circuito especializado 10 salarios mínimos legales vigentes, extinción de dominio se cobra pues por porcentaje sobre el valor de los bienes. En representación de un tercero, 5 salarios mínimos legales vigentes más el 20% del valor del bien definido en el juicio. En representación de quien figure en calidad del titular del dominio, serían 10 salarios mínimos legales vigentes más el 30% del valor de los bienes según el avalúo pues, recaudado en el juicio. Bien. Por otro lado, tenemos que hay unos procesos de justicia penal militar. Esta es una justicia especial en la cual para poder acceder a ella, la persona debe contener 2 condiciones especiales. La primera es pertenecer a la Fuerza Pública de Colombia, es decir, ser miembro activo del Ejército, la Armada, que es la Fuerza Naval de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Es bien interesante este acápite, ya que en Colombia existen otros organismos con armas del Estado, como lo es el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía, el CTI, el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, el INPEC, la Unidad Nacional de Protección y la Agencia Nacional de Inteligencia, que por su función tienen armas de fuego del Estado colombiano y sin embargo los funcionarios de estas instituciones son juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar. La otra, eh, la otra condición para poder acceder a la justicia penal militar es que el funcionario que acceda a esta justicia, su presunto acto delincuencial sea cometido en razón del servicio como miembro de la fuerza pública y que al momento de cometer el delito se encuentre trabajando en ella, si no es juzgado como un funcionario civil. Por ejemplo, un funcionario de la fuerza pública en servicio, estando trabajando, se encuentra con un caso donde hay un homicidio y tiene que usar su arma de fuego para dar de baja o para cometer
para asesinar al delincuente. Este acto es considerado como un acto del servicio y es juzgado por la justicia penal militar. Sin embargo, si en el mismo caso el funcionario se encuentra de vacaciones, descansando, de permiso, observa un homicidio, hace uso de su arma de fuego personal y asesina al delincuente, a pesar de ser miembro de la fuerza pública, es llevado ante la justicia ordinaria. Entonces, esto es importante para tener en cuenta las tablas de honorarios que son cobrados dentro de la justicia penal militar. Entonces, tenemos como en las asistencias de indagatoria, si es ante juez penal militar, se cobran 3 salarios mínimos legales vigentes. Si es un proceso de consejo de guerra ordinario, son 5 salarios mínimos. Si es un proceso de competencia del Tribunal Superior Militar, son 10 salarios mínimos vigentes. Una asistencia en la etapa instructiva. Si es en un juzgado de instrucción penal militar, son 10 salarios mínimos. Si es un proceso de competencia del Tribunal Superior, son 15 salarios mínimos. Un consejo de guerra con investigación previa, son 20 salarios mínimos. Un consejo de guerra de segunda instancia, si es ordinario, 10 salarios mínimos. Si es verbal con investigación previa, 15 salarios mínimos. Un recurso extraordinario en jurisdicción de penal militar, son 10 salarios mínimos. Y la vocería ante juez castrense son 5 salarios mínimos. Ahora bien, tenemos el derecho de policía. Estas gestiones no se realizan ante un juez, sino se realizan ante un inspector de policía. Hay que tener presente que el inspector de policía no es ante la Policía Nacional, sino ante funcionarios que las alcaldías municipales delegan para que se encarguen del cumplimiento de la ley 1801 del año 2006, y el cual busca regular todas las conductas que son contrarias a la convivencia. Ojo, estas conductas no son delitos, sino son conductas que causan problemas de convivencia y que de su prevención se puede evitar la comisión de hechos posteriores que sí se conviertan en delitos. Es así como las gestiones que un profesional del derecho realice por estas conductas puede cobrar un mínimo de, si son diligencias de gestión ante funcionarios de policía, un salario mínimo legal vigente. Si es un lanzamiento por ocupación de hecho, 3 salarios mínimos. Si es una querella de policía, 3 salarios mínimos. Si es una segunda instancia, 2 salarios mínimos. Y asuntos penales de competencia de funcionarios de policía se tendrán en cuenta como honorarios el 50% de lo establecido por los negocios ante los jueces penales municipales, es decir, aquellas querellas que son conciliables como lesiones personales y demás. Agradecemos. Aquí podemos observar la biografía de donde se obtuvo la respectiva información. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Agradecemos mucho la atención y colaboración prestada. Muchísimas gracias.